Hoy voy a hablar acerca de un tema que es un tema muy cautivante, que creo que lo necesitamos para cada segundo, cada minuto de nuestra vida, ya que todos atravesamos dificultades, desafíos, momentos de la vida en la cual se hace necesario atravesarlas con un ingrediente importante que es la fe. Así que yo quiero hablar lo más rápido que pueda y lo más conciso, ¿no es cierto?, ya que es un tema muy extenso, acerca de cómo podemos nosotros desarrollar la fe que el Señor nos ha dado. Para eso primero quiero buscar un pasaje central que está en Hebreos 11:6, que dice lo siguiente. Miren lo que dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es bueno que nos quedemos, antes de pedirle al Señor que su Espíritu Santo comience a obrar para cautivar nuestros sentidos espirituales, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por el otro lado podemos decir que con fe podemos agradar a Dios. Así que yo estoy seguro que los que estamos acá queremos agradar al Señor, ¿verdad? Amén. Así que bueno, vamos a disponernos para pedir al Espíritu Santo que cuando abramos su palabra y compartimos, el Señor nos imparta de esta fe que necesitamos para poder superar aquellos obstáculos. Hermano, yo sé en mi espíritu que tenemos cada uno diversas situaciones en las cuales con lo que estamos haciendo hasta este momento no ha alcanzado. Precisamente esta palabra va a llegar a tu vida. Dios te está diciendo, hay un escalón nuevo de fe para tu vida, para que puedas superar el obstáculo, para que puedas obtener la victoria y para que puedas darle toda la gloria a nuestro Señor. ¿Sí? Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por el privilegio de estar juntos para alabarte, para bendecirte. Y Señor, ahora vamos a la luz de tu palabra, a poder, Señor, aprender algo más de lo que tanto tú tienes aquí en tus principios poderosos de tu palabra. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo cautive nuestros oídos naturales y espirituales para entender lo que tú nos estás diciendo. Señor, lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, cuando vemos todo lo que es el andar cristiano, de principio a fin, está impregnado y saturado de fe. Cuando miramos un pasaje, porque voy brevemente a poner unas bases acerca de lo que es la fe, tenemos que entender, como dice Romanos 1:17, que es el primer punto, que en el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela, fíjense, por fe y para fe. Por fe y para fe. Muestra como dos caminos. Y vemos que cuando hablamos de la expresión o la frase por fe, en Efesios 2:8, leemos que por la gracia del Señor hemos sido salvos por medio de la fe. Es decir, que para poder recibir a Cristo en el corazón, hubo algo sobrenatural que nos cautivó, la presencia de Dios, la autoridad de la palabra, la convicción del Espíritu, pero Dios nos impartió aún la fe que nosotros pusimos en Él. Es por eso que nuestro andar cristiano comienza por fe, pero allí no termina, porque después dice que es por fe y para fe. Es decir, que cada minuto, cada segundo de nuestro andar, hasta que estemos en la presencia de Dios, tú y yo vamos a necesitar este ingrediente poderoso que es el vivir por fe y para fe. La segunda cosa que es importante establecer antes de mirar en la palabra cuáles son los niveles de fe a los cuales podemos acceder, vemos que la verdadera fe, por así decirlo, tiene un límite. Fíjense ustedes que en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe. La palabra de Dios habla que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo comienza y todo termina, por así decirlo, o todo está condicionado al Señor Jesucristo. O sea que la fe genuina es aquella que está centrada en Jesucristo. Hoy en día hay muchos que hablan de tener fe. Yo tengo fe para esto, tengo fe para lo otro. ¿Sabes una cosa? Cuando vamos a este libro, la palabra de Dios, vemos que lo que nos dice que la genuina fe está centrada, enfocada solo y únicamente en Jesucristo, que es el que nos da el acceso para acceder a nuestro gran y poderoso Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí, hermanos?
Bueno, muy bien, sigamos avanzando, porque estos son como si fueran las pequeñas bases para sumar después y entender los niveles que Dios nos quiere llevar. Ahora bien, es importante entender también cómo viene la fe. ¿Cómo viene la fe? Fíjense en Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. O sea, la fe no tiene nada que ver con el intelecto ni el sentimiento, sino que es algo completamente espiritual para poder ver lo invisible de las promesas poderosas de la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos que depender de lo tangible, de lo que nosotros sentimos, no necesitamos fe, porque la fe se necesita para ver lo invisible. Hay cosas que tú estás viendo en tu vida que no están arregladas, que están desarregladas. Pero cuando vas a la palabra de Dios, ves las promesas, tú ves otra dimensión, que es la dimensión espiritual de lo que Dios quiere hacer en tu salud, en las finanzas, en la familia, en los litigios que tengamos. Es por eso que necesitamos entrar en nuevos niveles de fe para poder ver aquello que, por la gracia de Dios, puede resultar y transformarse en algo tangible y palpable para la gloria y la honra del Señor. Así que entonces la fe se alimenta por la palabra de Dios. Es por eso que cuando encontramos a personas, hombres y mujeres de fe, son personas que están basadas en la palabra de Dios. Y cuando hablo de estar basados en la palabra de Dios, no me refiero solamente a lo importante que es estudiar la palabra. Me refiero no solo a lo importante que es leerla, me estoy refiriendo a la importancia de meditar, masticar, digerir, aplicar, obedecer la palabra del Señor. De eso ustedes bien lo saben, porque ustedes son personas obedientes a la palabra del Señor. La fe también, hermanos, dijimos que es algo del Espíritu, ¿no es cierto? Vemos que en 2 Corintios 4:13 nos dice, teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, la fe es un espíritu, por así decirlo, es algo del Espíritu. Es por eso que la fe se acrecienta con la palabra y con el Espíritu. Podríamos seguir avanzando, pero yo solamente menciono 1 Corintios 12:9, cuando habla acerca de los dones del Espíritu, ¿no es cierto? Dice, fe por el mismo Espíritu. ¿A qué Espíritu está hablando? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos imparte la fe y el que nos permite desarrollar en nuevos niveles la fe. Ahora bien, hermanos, acá viene algo bien importante, porque tengo una pregunta para que cada uno hoy la podamos responder ante el Señor. Pero antes, el punto 4 nos habla de que tú y yo tenemos dado por Dios una medida de fe. ¿Sabías eso? En Romanos 12:3 dice que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe. Tenemos que saber que la fe es como si fuera un músculo. Es un músculo que nosotros lo dejamos atrofiar, lo tonificamos, lo desarrollamos o lo aumentamos. Cuando nos convertimos al Señor y llegamos a ser hijos e hijas del Señor, Dios nos da el músculo de la fe para que lo tengamos, pero no solamente para tenerlo guardado, ¿no es cierto?, y ponerlo allí en un estante en la biblioteca, espiritualmente hablando, sino para que la podamos desarrollar, porque lo que tú tienes que desarrollarlo. Es por eso que cuando decimos, Señor, dame fe, el Señor no te va a responder, porque el Señor te dice, ya te di la fe. Y acá vamos a entrar en un problemita que muchos tenemos, ¿no es cierto? Por eso, fíjense, en 2 Tesalonicenses 1:3, nos habla que la fe se puede crecer, porque ahí dice, y menciona el apóstol hablando de que vuestra fe va creciendo cuando les habla a los cristianos de Tesalónica. Les estaba animando ¿a qué? A que se vieran en el potencial de que lo que habían recibido, ellos lo están aprendiendo a desarrollar. Y de eso se trata, hermanos queridos que estamos escuchando en esta mañana. La fe que tú tienes, tú puedes desarrollarla. Podemos desarrollarla. La fe no es para aquellos especiales o ungidos. En la palabra de Dios vemos que es para todos. Así que hay buenas noticias de parte del Señor para cada uno de los que estamos aquí. ¿Amén? Amén, Señor. Bien, muy bien. El punto número 5 habla que precisamente como nosotros, los discípulos hacían lo mismo. Fíjense en Lucas 17, cuando los apóstoles del Señor le decían, Señor, aumentanos la fe. Y vamos a ser sinceros, ¿qué respuesta hubiéramos esperado del Señor? Que yo le diga, reciban, ahí tienen. El Señor, miren cómo responde.
El Señor le dice, si tuvierais fe. No dice el Señor cuando tengas fe, descontando de que ya la tiene. Dice, si tuvieres fe. ¿Qué significa eso? Que si aprendieras a desarrollar lo que ya tienes incubado en tu interior, ¿qué seguiría? Acá dice, podría decirle a este sicómoro, una higuera, que se desarraigara y se plantara al mar y nos haría caso. O sea, ¿entienden la respuesta del Señor? A veces nosotros pensamos que Dios responde a que estamos llorones, estamos quejosos. Yo he aprendido que Dios valora las lágrimas, es para hablar en otro tema, pero Dios responde cuando ve fe. Yo me imagino el Señor en su presencia, de golpe cuando ve una llamarada de fe por allá, prestas atención, porque al Señor lo que le cautiva, y tú lo puedes ver eso durante su ministerio terrenal, donde hay fe, Jesús siempre lo valoraba y Él obraba. Y hermanos, tenemos lo que está escrito para aleccionarnos hoy de lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida. Hermanos, que hoy podamos levantarnos e irnos de acá con esa llamarada del Espíritu que avive un poco más nuestra fe, la que ya tenemos, para que deje de estar quizás atrofiada o quizás tonificada. Dios nos está llamando a que podamos desarrollar la fe y aumentar la fe. Pensemos en alguien que comienza a hacer complemento con pesas. Comienza con un brazo muy flaquito, empieza a ir al gimnasio, ¿no es cierto? Ahí empieza, por ejemplo, a hacer ejercicio con los bíceps, y cuando quizás lo vemos dentro de 2 o 3 años, lo vemos ya no solo con el músculo tonificado, lo vemos ya con el músculo desarrollado. ¡Wow! ¿Qué estuviste haciendo? No, me estuve entrenando, así que ahora estoy bien. Entonces vemos cómo esa parte del músculo creció. Eso es la imagen que tenemos que tener de lo que es la fe que tú tienes incubado, la que tienes dentro de tu ser. ¿Puedes creer que Dios te lleva a nuevos niveles y puedes ver tu fe con los ojos de la fe crecida y desarrollada para superar esos desafíos, para alcanzar aquellas cosas, para poder tener victoria donde parece que hay una aparente derrota? Por eso es importante, hermanos, entender lo que el Señor le está diciendo aquí a su pueblo. Si tuvieres fe. Y hermanos, acá viene la pregunta del millón. Si tuviéramos que evaluarnos del 1 al 10, el 1 es el puntaje más bajo y el 10 más alto, ¿qué nivel te pondrías de fe? No me digas nada, yo no digo nada. Piensa en un número del 1 al 10 y guárdalo en tu corazón para que podamos continuar con lo que sigue. Del 1 al 10, ¿cómo valorarías tu fe? No digas 0, porque es imposible, porque todos tenemos fe. ¿Está claro eso, verdad? Del 1 al 10. ¿Qué puntaje le pondríamos a la fe? Con eso en mente, yo quiero mostrarles, bíblicamente hablando, cuáles son los niveles de fe a los cuales podemos acceder. Y hermanos, si te sientes identificado con uno, no hay ningún problema. Siempre hay un punto más que se puede crecer. Comenzamos con el primero, donde muchos nos identificamos, que es la fe de Tomás. Vamos a pasar allí al siguiente cuadro que nos habla de cuál es la fe de Tomás. Tomás era un discípulo de Jesucristo, ¿no es cierto? Un discípulo de Jesucristo. Avanzamos al siguiente cuadro, donde él era como muchos de nosotros, que decía, si no lo veo, no lo creo. ¿Recuerdan ustedes cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado? Él dice, no, si yo no pongo los dedos en los lugares donde le clavaron, si yo no lo toco, no lo voy a creer. Este es el primer nivel de fe, hermanos, que podemos tener, que es el nivel de la fe de Tomás. Es una fe tangible que está basada en lo que ve, pero no en lo que se cree. No levantemos la mano, ni miremos al costado, porque quizás estamos pensando, yo conozco que aquella tiene la fe de Tomás. No, esto es para nosotros hoy. La fe de Tomás es aquella en la cual solamente creemos en lo que vemos. Y hermanos, ¿saben una cosa? En nuestro mundo cristiano existe una contradicción. Existen creyentes que son incrédulos. ¿Sabía usted? No miremos para allá. Mirémonos nosotros en el espejo del Espíritu. Yo muchas veces, cuando me miro en el espejo del Espíritu, a pesar de ser creyente, me doy cuenta que hay incredulidad, que no le creo totalmente al Señor y que mi fe está estancadita. Es por eso que si hoy estamos con la fe de Tomás, podemos avanzar a un siguiente nivel, ¿no es cierto? Vemos que el Señor Jesús le dijo a Tomás cuando se encontró, ¿qué le dijo? Aparece así, no seas incrédulo,
sino creyente. ¿Qué le estaba diciendo? Desarrolla la fe que yo te he dado. Eso sería una paráfrasis, una versión San Richie, disculpa Esteban, para que podamos entender el concepto de lo que podemos entender hoy. ¿Tenemos la fe de Tomás? Cada uno responde ante el Señor. Vamos al siguiente nivel de fe, que es la fe débil. En Romanos 4:19 encontramos al patriarca de la fe, el padre de la fe, Abraham, donde Dios lo puso en un desafío que ustedes ya conocen la historia. Tantos años para tener un hijo de la promesa, cuando ya no había, humanamente hablando, era imposible, cronológicamente, físicamente. Dios hizo un milagro y cumplió su promesa porque Dios fue fiel. Pero en Romanos, cuando se habla de varias cosas del trayecto de la fe que tuvo que desarrollar Abraham, menciona la parte esta donde dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe. Abraham enfrentó un desafío. Tú y yo enfrentamos desafíos. ¿Nos debilitamos en la fe? Vemos que acá nuestro ejemplo de fe dice que no se debilitó en la fe. Hermanos, la fe débil es la fe que empieza a creer, pero limita a Dios. Pensamos, cuando hablamos de las promesas de Dios, uy, no, pero esto es demasiado. Yo no creo que Dios lo haga en mi vida. Es la fe que tenemos que es débil, porque creemos, pero hasta ahí nomás, por así decirlo. La fe débil considera lo natural. Tiene las ganas de creerle a Dios, pero se deja apabullar por lo natural, por lo tangible, por lo que se ve y por lo que se siente. ¿Me escucharon bien? Porque la fe es algo espiritual. La fe, tú puedes sentirla, pero mayormente la fe es algo que tú no tienes muchas veces la sensación, pero sí tienes la certeza interior. Esas son dos cosas también para hablar en otro momento cuando pueda darse la oportunidad. Así que entonces, hermanos, la fe débil es la que se debilita en la fe. Yo no sé cómo va hasta ahora, si te identificaste con el primer nivel de fe o con este segundo nivel, pero hay más todavía. Vamos a avanzar un poquito más, ¿qué les parece? Vamos al nivel tercero de fe, que es la fe temporal. En Lucas 8:13, cuando habla de la parábola del sembrador y los diferentes tipos de tierra, habla y menciona que aquellas personas reciben la palabra, dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense en que la fe temporal es aquella que cuando todo es gloria a Dios, aleluya, puertas abiertas, milagros, ahí estamos saltando, ¿no es cierto? Pero cuando la cosa empieza a ponerse fea, se cierran las puertas, empezamos a perder ciertas cosas, perdemos supuestamente o aparentemente algunas batallas, todo sale al revés de lo que intentamos, nos caemos en la fe. Comenzamos con toda la gloria, toda la unción, pero después es como, ¿vieron el globo cuando uno infla un globo y de golpe lo suelta? Que se va por ahí. Bueno, así somos nosotros, nos esparcimos y nos quedamos sin la fe. Hermanos, esta fe decae cuando vienen las pruebas. O sea, tenemos que entender que las pruebas, las dificultades, las luchas, los ataques espirituales son diversas cosas que atentan contra nuestra estabilidad espiritual. Tenemos que aprender a manejarlas espiritualmente para poder alcanzar un nivel de estabilidad. Y en eso se ve la madurez del creyente, que tanto en tiempo bueno como en tiempo malo, él sigue su camino amando a Dios, siendo fiel a Dios, creyéndole al Señor y hasta aún decidir morir creyéndole al Señor. Se va dando cuenta de lo que puede hacer la fe en nuestras vidas. Se puede dar cuenta lo que Dios nos está invitando a que podamos avanzar y alcanzar en fe. Pero avancemos al punto número 4, donde se habla de la fe activa. En Santiago 2, de 17 al 26, nos dice que la fe sin obras está muerta. Muchas veces hemos creído que hacer obras es darle de comer a los pobres, pero en el contexto de la fe hay que accionarla. La fe hay que accionarla. ¿Qué significa la fe?
Ejemplo práctico, tú tienes un desafío que tú sabes que no puedes avanzar. Tú sabes que tienes ahí un muro, tú sabes que tienes algo que no puedes atravesar. La fe es empezar a mover los pies hacia adelante y Dios va a respaldarte con el poder y la autoridad de su Espíritu Santo. Amén. Hay momentos en los cuales, hermanos, y ahí está la lucha, ¿no? Que sentimos, que no lo siento, que me parece, que no me parece. Por eso es importante estar nutridos de la palabra y la comunión íntima con el Espíritu Santo. Porque muchas veces, a los ojos naturales, no hay que avanzar, pero espiritualmente tú tienes que atravesar la situación para pasar al otro lado. Y estas lecciones pueden costar algunas lágrimas a veces, porque es difícil, porque muchas veces son gigantes los que vienen, pero ¿sabes una cosa? Nosotros estamos del lado del poderoso gigante que es nuestro Dios. Por eso el Señor se llama el Altísimo, porque Él no que solo mide en centímetros o en pulgadas o como quiera llamarlo, Él está por sobre todo. Y cuando le creemos, Dios va a ser fiel para acompañarnos. ¿Pueden decir amén a esto? Amén. Bueno, muy bien, estamos llegando ahora a un paso más. La fe fuerte. Seguimos con el pasaje de Romanos 4:20, donde nos habla de que Abraham dice, sino que se fortaleció en fe. O sea que la fe que tenía, la fortaleció. Y hermanos, hermanas, eso es lo que nosotros podemos hacer. La fe que ya tenemos, podemos fortalecerla. Es por eso que en vez de tirarnos tierras encima, no, yo nunca fui un hombre de fe, no, yo no soy una mujer de fe. Tú tienes un caudal de fe y la palabra nos enseña que tú puedes desarrollarla, la puedes fortalecer. La puedes fortalecer. Esta es la clase de fe que se rehúsa a darse por derrotada. Y hermanos, yo les digo una sola cosa. Si el primer no que tú recibes, si la primera evidencia que tú recibes, tú te rindes, no vas a avanzar nunca en el mundo de la fe. Porque muchas veces la oposición y las puertas cerradas puede ser precisamente que estás en el centro de la voluntad del Señor. ¿Me escucharon bien? Otras veces Dios puede decirnos, por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los santos, con las autoridades espirituales que nos aconsejen. Pero hay momentos, hermanos, que ante la evidencia negativa es importante seguir adelante porque si no, no se logra la victoria. Todos quisiéramos lograr una victoria con un atajo, ¿no es cierto? Que es saltar las dificultades. ¿A ustedes les pasa lo mismo que a mí? ¿Que queremos evitar los problemas? ¿Sí? Me acuerdo una vez que estaba viajando en un avión y veía una tormenta. Esas eran mis primeras experiencias en el avión, que todavía tenía un poquito de miedo. Y me acuerdo que le pregunté a la azafata, discúlpeme, hay una tormenta negra, dice, va a superarla, ¿no es cierto? El avión dice, ¿va a hacer algo? Yo le hablaba en mi inocencia, hace muchísimo tiempo atrás, por supuesto. Entonces me dijo la azafata, no, precisamente esta tormenta hay que atravesarla, me dijo. Así que bueno, gracias, Señor. Ahí aprendí algo espiritual. Que muchas veces al Señor le decimos, Señor, no sabemos qué pedirle, que no, Señor, que no. Y el Señor dice, atraviésala. Pero lo bueno es que nunca estaremos solos. Dios está con nosotros y Él nos da la fe para que podamos atravesar y obtener victorias. Hermanos, a mí me conmueve cómo termina el libro de Apocalipsis cuando habla de los cristianos. Ahí se mencionan, no se dice cristiano, no se habla ni de discípulos, habla de vencedores. El que venciere, el que venciere, el que venciere. Cuando el Espíritu Santo le habla a las iglesias, dice el que venciere. Porque de eso se trata en la vida, hermanos. O resultamos vencedores o somos vencidos. Y Dios nos ha dado la fe para que en medio de todo lo negativo, lo malo, lo que aparentemente ha sido pérdida, tú termines tu carrera, aleluya, siendo más que un vencedor en Cristo. Y cuando tú te presentes en la presencia de Dios, tú puedas sacar tus logros de fe y los presentes al Señor, como dicen que quitaban sus coronas y te postras ahí en su presencia para adorarle y bendecirle, decirle, Señor, esas victorias que tú me diste fueron mérito tuyo. Por eso, de lo que tú me has dado, yo aquí te lo retribuyo para que tu nombre sea exaltado. Hermano, podemos desarrollar una fe fuerte. Pero llegamos al punto, anteúltimo punto, que es el punto 6 de la gran fe. Una gran fe. Es increíble, estaba mirando la palabra, que cuando el Señor habla de gran fe, se los dijo a dos paganos. No se lo dijo a ninguna persona del pueblo de Dios. Y esto quizás sirva para leccionarnos, hermanos.
Porque fíjense en ustedes, pueden buscarlo en Mateo 8, del versículo 8 al 10, después también Mateo, otro versículo que aparece por allí, ¿no es cierto?, 15, 28, que cuando el centurión fue a buscarlo al Señor, le comenzó a hablar de tal manera que Jesús quedó conmovido por la fe. Es por eso que Jesús le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he visto ¿qué? Tanta fe. Jesús valoró del centurión que tenía gran fe. Porque es posible desarrollar la fe en un nivel de gran fe. Y para leccionarnos y para motivarnos, el Señor permitió que un pagano, una persona que no tenía a Jesús en el corazón, tenía más fe que la gente del pueblo. Y hermanos, esto no podría llegar a ser, pero por lo que vemos puede llegar a suceder. Así que por eso que es importante que nos demos cuenta que podemos desarrollar una gran fe, porque si no aprovechamos nosotros, otros van a aprovechar los privilegios que tenemos. ¿Me escuchó muy bien? Esto es muy importante. Después también, en Mateo 15, 28, la mujer cananea, que Jesús hasta, por así decirlo, medio que le dijo, mira, las bendiciones son reservadas para la gente que está en mi pueblo. Y la mujer le dijo, pero mira, cuando están los perrillos ahí, comen aunque sean las migajas. Y Jesús dijo algo, wow, dice Jesús. Mujer, grande es tu fe, dice. Mujer, grande es tu fe. O sea que el Señor durante su ministerio terrenal, con tantas personas, pudo detectar en dos personas que no tenían idea, el conocimiento de lo que era el Dios Todopoderoso, el dador de la fe, el autor y consumador, y valoró de ellos tanta fe, gran fe. Y eso es lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en cada uno de nosotros. Lo importante es que tú te veas hoy desafiado por el Señor para alcanzar un nuevo nivel de fe. Y hermanos, lo que está en la palabra se puede recibir. Amén. Escuche esto, si no hubiera estado escrito ni reflejado, no habría motivos para tomarlo y creerlo, pero si está escrito, son promesas que podemos tomarlas y disfrutarlas. Y hermanos, llegamos al punto final para responder la pregunta del 1 al 10, ¿en qué puntaje estamos? ¿Qué es la fe perfecta o la fe divina? Este es un nivel de fe, hermanos. Por cierto, no quiero hablar ni de los abusos ni de las exageraciones. Me gusta hablar a mí del equilibrio de la palabra del Señor. Hay una fe perfecta que está asociada con lo que digamos. Esta es la clase de fe que lo que tú dices se hace. Lo que tú dices se crea. Tú recibes la impartición del Espíritu así como en el principio. ¿Vieron cómo Dios creó? Dios no creó agarrando un martillo, agarrando una pala. Dice, y dijo Dios. Dios habló y se creó lo natural. Por eso, en el mundo espiritual, las palabras tienen un factor creativo. Nosotros pensamos que las palabras son para el lenguaje, eso es para lo natural, pero en lo espiritual, las palabras crean las realidades invisibles y las transforma en tangibles. Es un nivel de fe perfecta divina. Es por eso que quiero leer el pasaje de Mateo 21, 19, 22, porque con este ejemplo la palabra misma nos va a mostrar esta fe hermosa, gloriosa que podemos recibir. Dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella Jesús, ¿no es cierto? Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, atención, ¿Jesús le está hablando a qué? ¿A una persona? No, le está hablando a una planta, a una higuera. Le está hablando a una cosa. Acá nos deja base para que nosotros podamos también contender con circunstancias adversas que no dan fruto, que nos perjudican. Va asociándolo eso a su vida privada, a su desafío personal. Y mire lo que dice. Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó? Dice que se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó la higuera en un instante? Y miren lo que responde Jesús. De cierto os digo. Cuando Jesús siempre utiliza de cierto os digo, es para reforzar una verdad. Para que nunca nadie se las olvide. Si tuvieres fe. De vuelta. Si tuvierais fe. Si logras desarrollar
el músculo que yo te he dado y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que le dirías a un monte que se quite, que se eche al mar y que sea hecho. Y después dice, porque todo lo que pides en oración, creyendo. Escucha esto, la oración sin fe es pérdida de tiempo. Pero es para hablar otro momento. Podemos aprender, a veces podemos orar y perder tiempo orando. ¿Sabía usted eso? Es por eso intentar desarrollar la fe, para que todo lo que hagamos esté impregnado en la fe y podamos obtener los resultados tangibles. Porque la fe es lo que nos hace acceder a lo invisible para que se transforme en lo tangible. ¿Me escuchó muy bien eso? Tienes que irte de aquí con ese concepto. Tomamos por la fe lo invisible, reflejado en las promesas de la palabra de Dios, para transformarlo en lo tangible, para disfrutarlo en nuestra vida cotidiana. Hermanos, lo que vemos aquí es la fe que aparece en Marcos 11:22. En la famosa Reina Valera se lee, tened fe en Dios, pero en el original griego dice, tened la fe de Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo tenga fe en Dios, otra cosa es tener la fe de Dios. Y hermanos, la fe de Dios es la fe perfecta, es la fe divina. Hermanos, ustedes están enfrentando diferentes circunstancias adversas en su vida. Quizás acá nos podíamos empezar a compartir y no terminaríamos más. El Señor te está invitando a que te pongas en su presencia y decidas desarrollar tu fe, paso a paso, enfrentando diferentes niveles de circunstancias o problemas adversos. Y comienza en el nombre de Jesús a dejar que la palabra impregnada que tú lees, que tú meditas, se haga espíritu. Ábrete a la presencia del Espíritu Santo para que Él te impregne de fe y comienza tu vida cotidiana con esa clase de actitud. Y cuando las circunstancias adversas, que sabemos que contradicen la palabra, quieran emerger, tú tienes recursos, más allá de llamar a los pastores para que oren o pedir gente que ore por ti, porque hay circunstancias, escúcheme bien, las cuales las tenemos que avanzar solos. Porque es fácil refugiarse en la fe de los demás, pero es importante que nosotros desarrollemos un espíritu de fe para que podamos transformarnos en lo que la palabra de Dios dice que somos, más que vencedores en Cristo. Por eso, hermanos, la pregunta que hicimos era, ¿cuál es el nivel que te has puesto? Quizás vos estás diciendo, uy, después de esto, creo que está mi nivel bajo cero. ¿Sabes una cosa? La buena noticia es, no importa si te pusiste un 1, un 3, un 7, quizás alguno se puso un 10, no sé. Lo importante es que hoy dispongamos, cualquiera sea el puntaje que tengamos, en desarrollar nuestro nivel de fe. Porque el Señor nos está diciendo, no interesa la calificación que tú estás dando. Mira lo que yo he diseñado para que tú puedas desarrollarte y para que tú puedas crecer. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a ponernos de pie por un instante para cerrar y ponernos en la presencia de Dios. Hermanos, este tipo de predicaciones son desafiantes, porque nos quiere ayudar a movernos de nuestro nivel de comodidad. Y el Espíritu Santo nos está haciendo esta invitación. Y cada uno deberá responder de lo que ha asimilado, de lo que ha recibido. Pero lo más importante es que si no te has motivado por la palabra ni por el Espíritu, piensa en los desafíos que estás experimentando en este tiempo. A veces tenemos que, lamentablemente, aprender a movernos por la evidencia más que por la sustancia de la palabra y del Espíritu. Cualquiera sea la circunstancia, el Señor ha permitido que tú escuchases esta predicación para decirte de que tus situaciones no están terminadas y que hay un nuevo nivel de fe para tu vida, porque hay un nuevo escalón para conquistar. Y cada nuevo escalón en la vida requiere un nuevo nivel de fe. Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas acerca de la fe. Gracias porque podemos desarrollar la fe a niveles humanamente increíbles.
Y es por eso, Señor, que nos presentamos ante ti tal como estamos. Comienza a entregarle allí donde estás tu nivel de fe. Señor, te entrego mi nivel de fe. Te lo entrego, Señor. Señor, tú estás viendo cómo tu pueblo está entregándote el nivel de fe que tiene. Señor, tú ves todas las cosas. Señor, mientras te entregamos la fe, tú nos dices, si tuvierais fe, si tienes fe. En esta mañana te decimos, Señor, sí, ya tenemos fe y queremos desarrollarla para la gloria y la honra de tu nombre. Ven, Señor, como iglesia, como familia, como individuos, pon un manto nuevo de fe en esta mañana, Señor, para que podamos levantarnos, para que podamos conquistar, para que podamos recibir todo lo que tú has prometido, Señor. Y Padre, aquí esta mañana decimos que con la fe que tú nos estás dando, vamos a glorificar tu nombre y exaltarte por los resultados que tú nos vas a regalar. Te bendecimos, Señor. Dale gracias al Señor por la fe que Él te ha dado. Gracias, Señor, por la fe que tú me has dado. Gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la posibilidad hermosa y maravillosa aún de desarrollar la fe. Te damos toda la gloria, Jesús. Y decimos bien fuerte, amén, Amén. y amén. Amén. Gracias.